Viernes 15 de marzo. Mario Vignal estuvo a verme en la oficina. Quiere que vaya a su casa la semana que viene. Dice que encontró antiguas fotos de todos nosotros. No las trajo el muy cretino, desde luego. Constituyen el precio de mi aceptación. Acepté, claro. ¿A quién no les atrae el propio pasado? Sábado 16 de marzo. Esta mañana el nuevo Santini intentó confesarse conmigo. No sé qué tendrá mi cara que siempre invita a la confidencia. Me mira, me sonríe, algunos llegan hasta a hacer la mueca que precede el sollozo. Después se dedican a abrir su corazón y francamente hay corazones que no me atraen. Es increíble la cómoda impudicia, el tono de misterio con que algunos tipos secre- secretean acerca de sí mismos, porque yo, sabe señor, yo soy huérfano, dijo de entrada para atornillarme en la piedad. Tanto gusto y yo viudo. Le contesté con un gesto ritual, destinado a destruir aquel empaque. Pero mi viudez le conmueve mucho menos que su propia orfandad. Tengo una hermana, ¿sabe? Mientras hablaba, le hablaba de pie junto a mi escritorio, hacía repiquetear los dedos frágiles y delgados sobre la tapa de mi libro diario. ¿No puedes dejar que... ¿No puedes dejar de quieta esa mano? Le grité, pero él sonrió dulcemente antes de obedecer. En la muñeca lleva una cadena de oro con una medallita. Mi hermana tiene 17 años, ¿sabe? Él, sa- él sabe, es, el sabe es una especie de tic, no me digas. Y está buena, era mi desesperada defensa antes de que se rompieran los diques de su último remedio de escrúpulos y yo me viera definitivamente inundado por su vida íntima. Usted no me toma en serio, dijo apretando los labios, y se fue muy ofendido a su mesa. No trabaja demasiado rápido, tardó 2 horas en hacerme el resumen de febrero. Domingo 17 de marzo. Si alguna vez me suicido, será en domingo. Es el día más desalentador, el más insulso. Quisiera quedarme en la cama hasta tarde, por lo menos hasta las 9 o las 10, pero a las 6:30 me despierto solo y ya no puedo pegar los ojos. A veces pienso que haré cuando toda mi vida sea domingo. Quién sabe, a lo mejor me acostumbro a despertarme a las 10. Fui a almorzar al centro porque los muchachos se fueron por el fin de semana, cada uno por su lado. Comí solo, ni siquiera me sentí con fuerzas para entablar con el mozo el facilongo, y el intercambio de opiniones sobre el calor y los turistas. 2 meses más allá, había otro solitario, tenía el ceño fruncido, partía los pancitos a puñetazos. 2 o 3 veces lo miré, y en una oportunidad me crucé con sus ojos. Me pareció que allí había odio. ¿Qué habrá para él en mis ojos? Debe ser una regla general que los solitarios no simpaticemos. ¿O será que sencillamente somos antipáticos? Volví a casa, dormí la siesta y me levanté pesado, de mal humor. Tomé unos mates y me fastidió que estuviera amargo. Entonces me vestí y me fui otra vez al centro. Esta vez me metí en un café, conseguí una mesa junto a la ventana. En un lapso de 1 hora y cuarto pasaron exactamente 35 mujeres de interés. Para entretenerme hice una estadística sobre qué me gustaba más en cada una de ellas. Lo apunté en la servilleta de papel. Este era el resultado. De 2 me gustó la cara, de 4 el pelo, de 6 el busto, de 8 las piernas, de 15 el trasero. Amplia victoria de los traseros. Lunes 18 de marzo. Anoche Esteban volvió a las 12, Jaime a las 12:30 y Blanca a la 1. Los sentía todos los sentía a todos, recogí minuciosamente cada ruido, cada paso, cada palabrota murmurada. Creo que Jaime vino un poco borracho, por lo menos se tropezaba con los muebles, y tuvo abierto como media hora la canilla del lavabo. Sin embargo, las puteadas eran de Esteban, que nunca toma. Cuando llegó Blanca, Esteban le dijo algo desde su cuarto y ella contestó que se metiera en sus cosas. Después el silencio, 3 horas de silencio. El insomnio es la peste de mis fines de semana. Cuando me jubile no dormiré nunca. Esta mañana solo hablé con Blanca. Le dije que no me gustaba que llegara a esas horas. Ella no es insolente, de modo que no merecía que yo la rezongara, pero además está el deber de padre y madre. Tendré que ser ambos a la vez, y creo que no soy nada. Sentí que me extralimitaba cuando me oí preguntarle con tono antónino: ¿qué anduviste haciendo? ¿A dónde fuiste? Entonces ella, mientras embarnudaba la tostada con manteca, me contestó: ¿por qué te sentís obligado a hacerte el malo?
Hay dos cosas de las cuales estamos seguros, que no tenemos cariño y que yo no estoy haciendo nada incorrecto. Estaba derrotado. Sin embargo, agregué nada más que para salvar las apariencias. Todo depende de qué entiendes por incorrecto. Martes 19 de marzo. Trabajé toda la tarde con Avellaneda. Búsqueda de diferencias, lo más aburrido que existe. Siete, siete centésimos, pero en realidad se componía de dos diferencias contrarias, una de 18 centésimos y otro de 25. La pobre todavía no agarró bien la onda. En un trabajo de estricto automatismo como este, ella se cansa igual que en cualquier otro que la fuerza a pensar y a buscar soluciones propias. Yo estoy tan hecho a este tipo de búsquedas que a veces les prefiero a otra clase de trabajo. Hoy, por ejemplo, mientras ella me cantaba los números y yo tildaba la cinta de sumar, me ejercité en irle dando los lunares que tenía en su antebrazo izquierdo. Se divide en dos categorías, 5 lunares chicos y 3 lunares grandes, de los cuales uno abultadito. Cuando terminó de cantarme moviendo, le dije, solo para ver cómo reaccionaba, hágase que quemar ese lunar. Generalmente no pasa nada, pero en un caso de cada 100 puede ser peligroso. Se puso colorada y no sabía dónde poner el brazo. Me dijo, gracias señor, pero siguió dictándome terriblemente incómoda. Cuando llegamos en enero empecé a dictar yo y ella ponía los tildes. En un determinado instante tuve conciencia de que algo raro estaba pasando y levanté la vista en mitad de una cifra. Ella estaba mirándome la mano en busca de lunares. Quizás sonreí y otra vez se murió de vergüenza. Pobre Avellaneda, no sabe que soy la corrección en persona y que jamás de los jamases me tiraría un lance con una de mis compa que jamás me tiraría un lance con una de mis empleadas. Jueves 21 de marzo. Cena en lo de Vignale. Tiene una casa asfixiante, oscura, recargada y en el living hay dos sillones de un indefinido estilo internacional que en realidad parece dos enanos peludos. Me dejé caer en uno de ellos. Desde el asiento subió un calor que me llegaba hasta el pecho. Vino a recibirme una perrita desteñida con cara de solterona. Me miró sin olfatearme, luego se despartar, se despatarró y cometió el clásico delito de la lesa alfombra. La mancha quedó allí sobre una cabeza de pavo real, que era la vedette en aquel diseño más bien espantoso, pero había tantas manchas en la alfombra que al final uno podía llegar a creer que formaban parte de la decoración. La familia de Pinal es numerosa, estentórea, cargante, incluye a su mujer, su suegra, su suegro, el cuñado, su concuñada y, horror de los horrores, sus 5 niños. Esos podrían ser definidos aproximadamente como monstruitos. En lo físico son normales, demasiado normales, ridículos y sanos. Su monstruosidad está en lo molestos que son. El mayor tiene 13 años, Vignales se casó ya maduro, y el menor 6. Se mueven constantemente hacen ruido, constantemente discuten a los gritos. Uno tiene la sensación de que se le están trepando por la espalda, por los hombros, que siempre están a punto de meterle a uno de los dedos en las orejas y tirarle del pelo. Nunca llegan a tanto, pero el efecto es el mismo, y se tienen conciencia de que en la casa de Vignale uno está a merced de esa jauría. Los adultos de la familia se hacen refugiado en una envidiable actitud de presidencia, que no excluyen trompadas perdidas que de pronto cruzan el aire y se instalan en la nariz o en la sien o en el ojo de uno de aquellos angelitos. El método de la madre, por ejemplo, podría definirse así: tolerar cada postura e insolencia del niño que molesta a los otros, incluidas las visitas, pero castigar todo gesto o palabra del niño que la molesta a ella personalmente. El punto culminante de la cena tuvo lugar a los postres. Uno de los chicos quiso dejar testimonio de que el arroz con leche no le agradaba. Dicho testimonio consistió en volcar íntegramente su porción sobre los pantalones del menor de sus hermanitos. El gesto fue festejado con generoso ruido, pero el llanto del damnificado superó todas mis previsiones y no cabe en ninguna de descripción. Después de la cena, los niños desaparecieron. No sé si dispuestos a irse a la cama o preparar un cóctel de veneno para mañana temprano. —¿Qué chicos? —comentó la suegra de Vignale. Lo que pasa es que tienen vida. La infancia es eso, vida pura.
Fue el adecuado colofón del yerno, respondió a una inexistente averiguación de mi parte. La cuñada me señaló, nosotros no tenemos hijos y ya llevamos 7 años de casados, dijo el marido con una risotada aparentemente maliciosa. Yo, yo por mí quisiera, yo por mí quisiera, aclaró la mujer, pero este se complace en evitarlos. Fue Vignale quien nos rescató a todos de semejante divagación ginecológica y anticonceptiva para referirse a lo que constituía el máximo atractivo de la noche. La exhibición de las célebres fotos de museo las guardaba en un sobre verde, fabricado caseramente con papel de embalar, sobre el cual había escrito las letras de intérprete, fotografías de Martín Santome. Evidentemente el sobre era viejo, pero la leyenda bastante reciente. En la primera foto aparecían 4 personas frente a la casa de la calle Bransen. No fue necesario que Vignale me dijera nada. A la vista de la fotografía mi memoria pareció sacudirse y acusó recibió de aquella imagen amarillenta que había sido sepia. Quienes estaban en la puerta era mi madre, una vecina que después se fue a España, mi padre y yo mismo. Mi aspecto era increíblemente desgarbado y ridículo. Estas fotos las tomaste vos, le pregunté a Vignale. ¿Estás loco? Yo nunca he juntado valor para empuñar una máquina fotográfica o un revólver. Esta foto la sacó Falero. ¿Te acordás de Falero? Vagamente, por ejemplo, que el padre tenía una librería y que él le robaba revistas pornográficas, preocupándose luego de divulgar entre nosotros ese aspecto fundamental de la cultura francesa. Mira esta otra, dijo Vignale, ansioso. También estaba yo junto al adoquín, el adoquín, de eso sí me acuerdo. Era un imbécil que siempre se pegaba a nosotros, festejaba todos nuestros chistes, aun los más aburridos, y no nos dejaba ni a sol ni a sombra. Yo me acordaba de su nombre, pero estaba seguro de que era el adoquín, la misma expresión para pajarona, la misma carne fofa, el mismo pelo engominado. Salte la risa, una de mis mejores risas de este año. ¿De qué te ríes?, preguntó Vignale. Del adoquín, fíjate que pinta. Entonces Vignale bajó los ojos, hizo un recorrido vergonzoso por los rostros de su mujer, de sus suegros, de su cuñado, de sus concuñada, y luego dijo con voz ronca, creí que ya no te acordabas de ese mote. Nunca me gustó que me llamaran así. Me tomó totalmente de sorpresa. No supe qué hacer ni qué decir, así que Mario Vinali y el adoquín eran una misma persona. Lo miré, lo volví a mirar y confirmé que era estúpido, empalagoso y pajarón, pero evidentemente se trataba de otra estupidez, de otro empalago, de otra pajaronería, no eran las de la no eran las de la doquín de aquel entonces, que iba a hacer ahora. Tienen no sé qué de irremediable. Creo que balbucé, pero che, si nadie te lo decía con mala intención, acordate de que a Pedro le decían el conejo. Ojalá me hubiera llamado a mí el conejo, dijo, en tono compungido. El adoquín Vignale y no miramos más fotografías. Viernes 22 de marzo. Corrí 20 metros para alcanzar el omnibus y quedé reventado. Cuando me senté creí que me desmayaba. Era la tarea de quitarme el saco, de desaprovecharme el cuello de la camisa y moverme un poco para respirar mejor. Rocé 2 o 3 veces el brazo de mi compañera de asiento. Era un brazo tibio, no demasiado flaco. En el roce sentía el tacto afelpado del vello, pero no lograba identificar si se trataba del mío o el de ella, o el de ambos. Desdoblé el diario y me puse a leer. Ella, por su parte, leía un folleto turístico sobre Austria. De a poco fui respirando mejor, pero me quedaron palpitaciones por todo un cuarto de hora. Su brazo se movió 3 o 4 veces, pero no parecía querer separarse totalmente del mío. Se iba a regresar, se iba, se iba y regresaba. A veces el tacto se limitaba a una tenue sensación de proximidad en el extremo de mis vellos. Miré varias veces hacia la calle y de paso la fiché. Cada, Cara angulosa, labios finos, pelo largo, poca pintura, manos anchas, no demasiado expresiva. De pronto el folleto se le cayó y yo me agaché a recogerlo. Naturalmente eché una ojeada en las piernas pasables con una curita en el tobillo. No dijo gracias a la altura de sierra. Comenzó sus preparativos para bajarse. Guardó el folleto, se acomodó el pelo, cerró la cartera y pidió permiso. Yo también bajo, dije. Obedeciendo a una inspiración, ella empezó a caminar rápido por Pablo de Matía, pero en 4 zancadas la alcancé. Caminamos uno junto al otro durante 4 y media. Yo estaba aún formado mentalmente mi frase inicial de abordar, que cuando ella dio vuelta la cabeza hacia mí y dijo, si me va a hablar, decídase.
Domingo 24 de marzo. Pensándolo bien, ¿qué pasó? ¿Qué, qué caso extraño el del viernes? No nos dijo los nombres ni los teléfonos ni el sexo. No es un rubro primario. Más bien parecía exasperada por algo, como si su entrega a mí fuera su curiosa venganza contra no sé qué. Debo confesar que es la primera vez que conquisto a una mujer tan solo con el codo, y también la primera vez que una vez en la amueblada una mujer se desviste tan rápido y a plena luz. El agresivo desparpajo con el que se tendió en la cama, que probaba, hacía tanto por poner en evidencia su completa desnudez que estuve por creer que era la primera vez que se encontraba en cueros frente a un hombre, pero no era nueva, y con su cara seria, su boca sin pintura, sus manos inexpresivas, se las arregló sin embargo para disfrutar en el momento que consideró oportuno. Me suplicó que le dijera palabrotas. No es mi especialidad, pero creo que la dejé satisfecha. Lunes 25 de marzo. Empleo público para Esteban. En el resultado de su trabajo en el club. No sé si alegrarme con ese nombramiento de jefe. Él, que viene de afuera, pasa por encima de todos los que ahora serán sus subordinados. Me imagino que le harán la vida imposible, y con razón. Miércoles 27 de marzo. Hoy me quedé hasta las 11 de la noche en la oficina. Una gauchada del gerente me llamó a las 6:15 para decirme que precisaba esa porquería para mañana a primera hora. Era un trabajo para 3 personas. Avellaneda, pobrecita, se ofreció para quedarse, pero tuve lástima. También se quedaron 3 en expedición. En realidad era lo único verdaderamente necesario. Pero claro, el gerente no iba a hacer trabajar extra al muchacho de la Valverde sin adornarle el castigo con el trabajo, con el trabajo extra de algún inocente. Esta vez el inocente fui yo. Paciencia, estoy deseando que la Valverde se aburra de ese caficho. Me deprime horriblemente trabajar fuera de hora, toda la oficina silenciosa, sin público, con los escritorios mugrientos llenos de carpetas y biblioratos, el conjunto de una impresión de basura, de desperdicio, y en medio de ese silencio y de esa oscuridad, 3 tipos aquí y 3 allá, trabajando sin ganas, arrastrando el cansancio de los 8 horas, de las 8 horas previas. Robledo y Santini me dictaban las cifras. Yo escribía a máquina a las 8 de la noche, que empezó a doler la espalda cerca del hombro izquierdo. A las 9 el dolor me importaba poco. Seguí escribiendo un, como un autómata las roncas cifras que ellos me dictaban. Cuando terminamos nadie habló. Los de expedición ya se habían ido. Fuimos los 3 hasta la plaza. Les pagué un café en el mostrador Soro- del Sorocabana y nos dijimos chao. Creo que me guardaron un poco de rencor porque los elegí a ellos. Jueves 28 de marzo. Hablé largamente con Esteban. Le expuse mis dudas sobre la justicia de su nombramiento. No pretendía que renunciara, por Dios. Sé que eso ya no se estila. Simplemente me hubiera gustado oírle decir que se sentía incómodo. De ningún modo. No hay caso, viejo. Vos seguís viviendo en otra época, así me dijo. Ahora nadie se ofende si viene un tipo cualquiera y lo pasa en el escalafón. ¿Y sabes por qué nadie se ofende? Porque todos harían lo mismo. Si la ocasión se les pusiera a tiro, estoy seguro de que a mí no me van a mirar con bronca sino con envidia. Le dije, bueno, ¿qué importa lo que le dije? Viernes 29 de marzo. Qué viento asqueroso. Me costó un triunfo llegar por Ciudadela desde Colonia hasta la plaza. A una muchacha el viento le levantó la pollera. A un cura le levantó la sotana. Jesús, panoramas tan distintos. A veces pienso que hubiera ocurrido si me hubiese metido a cura. Probablemente nada. Tengo una frase que pronuncio 4 o 5 veces por año. Hay 2 profesiones para las que estoy seguro de no tener la misma vocación, militar y sacerdote, pero creo que lo digo por vicio, sin el menor convencimiento. Llegué a casa despeinado, con la garganta, garganta ardiendo y los ojos llenos de tierra. Me cambié y me instalé a tomar mate detrás de la ventana. Me sentí protegido y también profundamente egoísta. Veía pasar a hombres, mujeres, viejos, niños, todos luchando contra el viento y ahora también con la lluvia. Sin embargo, no me vinieron ganas de abrir la puerta y llamarlos para que se refugiaran en mi casa y me acompañaron con un mate caliente. Y no es que no sea
no se me había ocurrido hacerlo. La idea me pasó por la cabeza, pero sentí profundamente ridículo y me puse a imaginar las caras de desconcierto que pondría la gente, aún en medio del viento y de la lluvia. ¿Qué sería de mí en este día si hace 20 o 30 años me hubiese decidido a meterme de cura? Sí, ya sé, el viento me levantaría la sotana y quedaría al descubierto mis pantalones de hombre vulgar y silvestre, pero ¿y en lo demás? ¿Habría ganado o habría perdido? No tendría hijos, creo que habría sido un cura sincero 100% casto. No tendría oficina, no tendría horario, no tendría jubilación, tendría Dios y eso sí, y tendría religión, pero ¿es que acaso no las tengo? Francamente no sé si creo en Dios. A veces imagino que, en el caso de que Dios exista, no habría de distinguirle esta duda en realidad los elementos que Él mismo nos ha dado. Raciocinio, sensibilidad, intuición, no son en absoluto suficientes como para garantizar ni su existencia ni su no existencia. Gracias a una corazonada puedo creer en Dios y acertar a no creer en Dios y también acertar. Entonces, ¿acaso Dios tenga un rostro de croupier y yo solo sea un pobre diablo que juega rojo cuando sale negro y viceversa? Sábado 30 de marzo. Robledo todavía está de trompa conmigo a causa del trabajo extraordinario del último miércoles. Pobre tipo. Según me contó Muñoz esta mañana, la novia de Robledo lo cela espantosamente. El miércoles tenía que encontrarse con ella a las 8 y debido a que yo lo elegí para quedarse no pudo ir. Le avisó por teléfono pero no hubo caso. La otra desconfiada ya le comunicó que no quiera saber nada más de él. Dice Muñoz que él lo consuela diciéndole que siempre es mejor enterarse de esos inconvenientes antes del casamiento, pero Robledo está con una luna tremenda. Hoy lo llamé y le expliqué que no sabía lo de la novia. Le pregunté por qué no me lo había dicho y entonces me miró con unos ojos que echaban chispas y murmuró: usted bien que lo sabía, ya me tiene podrido con esas bromitas, estornudó. De puro nerviosismo y agregó y enseguida con un cumplido gesto de decepción: que ellos, que son flor de guarangos, me hagan esos chistes lo comprendo, pero que usted, todo un tipo serio, se preste a secundarlos, francamente me desilusiona un poco. Nunca se lo dije, pero tenía de usted un buen concepto. Quedaba un poco violento que yo saliera a defender un buen concepto sobre mi persona, de modo que le dije sin ironía: mira, si te parece me crees y si no paciencia, yo no sabía nada, así que punto final y andar a trabajar si no quieres que yo también me desilusione. Domingo 31 de marzo. Esta tarde, cuando salí de California, vi desde lejos a la del ómnibus, la mujer del codo. Venía con un tipo corpulento, de aspecto deportista y con dos dedos de frente. Cuando el tipo reía, era como ponerse a reflexionar sobre la imprevista variante de la imbecilidad humana. Ella también reía, echando de la cabeza hacia atrás y apretándose mimosamente contra él. Pasaron frente a mí y ella me vio en mitad de una carcajada, pero no la interrumpió. No podría asegurar que me reconoció por lo pronto. Le dije al centro forward: ay, querido, y con un movimiento musculoso y coqueto arrimó su cabeza a la corbata con jirafas. Después dieron vuelta por ejido y gran interrogante: ¿quién tiene que ver esta tipa con la que la otra tarde se desnudó en tiempo récord? Lunes 1 de abril. Hoy me mandaron para que yo lo atendiera el judío que viene a pedir trabajo cada 2 o 3 meses. Aparece por aquí. El gerente no sabe cómo sacárselo de encima. Es un tipo alto, pecoso, de unos 50 años. Habla horriblemente el español y quizá lo escriba peor. Su cantilena informa siempre que su especialización es correspondencia en 3 o 4 idiomas, taquigrafía en alemán, contabilidad de costos. Extrae del bolsillo una carta en estado de absoluto deterioro en la cual el jefe de personal de no sé qué Instituto de la Paz, Bolivia, certifica que el señor Franz Heinz Wolf prestó servicios en entera satisfacción y se retiró por su propia voluntad. Sin embargo, la expresión del tipo era lo más alejada posible de toda voluntad, propia o ajena. Ya conocemos de memoria todos sus tics, todos sus argumentos, toda su resignación, porque él siempre insiste en que le hagan una prueba, pero cuando lo ponemos a escribir a máquina la carta siempre sale mal. A las pocas preguntas que se le formulan responde siempre con tranquilos silencios. No puede imaginar de qué vive. Su aspecto es a la vez limpio y miserable. Parece estar inexorablemente convencido de su fracaso. No se otorga la mínima posibilidad de tener éxito, pero sí la obligación de ser
empecinado, sin importar mayormente frente a cuántas negativas deba estrellarse. Yo no sabría decir exactamente si el espectáculo es patético, repugnante o sublime, pero creo que nunca podré olvidar la cara serena, resentida, con que el hombre recibe siempre el resultado negativo de la prueba y la semi-reverencia con que se despide. Alguna vez lo he visto por la calle, caminando despacio, mirando simplemente el río de la gente que pasa y que quizás le inspire alguna reflexión. Creo que Creo que jamás lograré sonreír su mirada. Podría ser la de un loco o la de un sabio, o la de un simulador o la de alguien que ha sufrido mucho. Pero lo cierto es que cada vez que lo veo a mí me deja una sensación de incomodidad, como si yo fuera en parte culpable de su estado, de su miseria y lo peor de todo, como si él supiese que yo soy culpable. Ya sé que es una idiotez, yo no puedo conseguirle empleo en mi oficina, además él no sirve. Y entonces, quizás yo sepa que hay otras formas de ayudar a un semejante, pero ¿cuáles? Consejos, por ejemplo, no quiero ni pensar la cara con la que los recibiría. Hoy, después de que le dije por décima vez que no, sentí que me veía una bocanada de lástima y me decidí a tenderle la mano con un billete de 10 pesos. Él me dejó con la mano tendida, me miró fijamente, una mirada bastante complicada, aunque creo que ella el ingrediente principal era a su vez la lástima, y me dijo con un desagradable acento de eres que suenan como ges. Usted no comprende, lo cual es rigurosamente cierto, no comprendo, y basta. No quiero pensar más en todo esto. Martes 2 de abril. Me veo poco con mis hijos, especialmente con Jaime. Es curioso porque es precisamente a Jaime el que quisiera ver más a menudo. De los tres es el único que tiene humor. No sé qué validez tiene la simpatía en las relaciones entre padres e hijos, pero lo cierto es que Jaime es de los tres el que me resulta más simpático, pero en comprensión es también el menos transparente. Hoy lo vi, pero él no me vio. Una curiosa experiencia. Yo estaba en convención y colonia. Despidiéndome de Muñoz, que me había acompañado hasta allí. Jaime pasó por la vereda de enfrente. Iba con otros dos que tenían algo desagradable en el porte o en el vestir. No me acuerdo bien porque me fijé especialmente en Jaime. No sé qué les iría diciendo a los otros, pero estos se reían con grandes aspavientos. Él iba serio, pero su expresión era de satisfacción, o quizás no. Más bien provenía del convencimiento de su superioridad, del claro dominio que en ese momento ejercía sobre sus acompañantes. A la noche le dije, hoy te vi en Colonia, ibas con otros dos, me pareció que se ponía colorado. Me pareció que se ponía colorado. ¿Acaso me equivoqué? Un compañero de oficina y su primo dijo. Parece que los divertías mucho, agregué. Eso se ríen de cualquier pavada. Entonces creo que por primera vez en su vida me hizo una pregunta personal, una pregunta que se refería a mis propias preocupaciones. ¿Y para cuándo calculas que estará pronto tu jubilación? Jaime me preguntó por mi jubilación. Le dije que Esteban le había hablado a un amigo para que la apurara, pero tampoco puede apurarla demasiado. Es inevitable que antes que nada yo cumpla mis 50. ¿Y cómo te sentís? Preguntó. Yo me reí y me limité a encogerme a hombros. No dije nada por dos razones. La primera, que todavía no sé qué haré con mi ocio. La segunda, que estaba conmovido con ese repentino interés. Un buen día hoy. Jueves 4 de abril. Otra vez tuvimos que quedarnos hasta tarde. Ahora la culpa fue nuestra. Hubo que buscar una diferencia. Todo un problema para elegir la gente. El pobre Robledo me miraba desafiante, pero no lo elegí. Prefiero que piense que me tiene dominado. Santini tenía un compañero Muñoz. Anda con una uña encarnada que lo tiene de muy mal humor. Sierra hace 2 días que no viene. Al final se quedaron Méndez y Avellaneda. A las 8 menos 4 se me acercó Méndez muy misterioso y me preguntó para cuánto tendríamos. Le dije que por lo menos hasta las 9. Entonces más misterioso aún y tomando las máximas precauciones para que no lo escuchara, Avellaneda me confesó que a las 9 tenía un programa y que primero quería ir a su casa para bañarse, afeitarse, cambiarse, etcétera. Todavía lo hice sufrir un poco. Le pregunté, ¿está buena? Es un poema, jefe. Ellos saben bien que la única arma para conquistarme es la franqueza, y se pasan de francos. Le di permiso, claro. Pobre Avellaneda, en cuando quedamos solos en el enorme local, se puso más nervioso que de costumbre. Cuando me alcanzó una planilla y vi que le temblaba la mano, le pregunté a quemarropa, ¿te,
Tengo un aspecto muy amenazante. No se ponga así, Avellaneda. Se rió y desde ese momento trabajó más tranquila. Es todo un problema hablarle. Siempre tengo que estar a medio camino entre la severidad y la confianza. 3 o 4 veces la miré de reojo. Se ve que es una buena chica. Tiene rasgos definidos. De tipa leal. Cuando 3 o 4 veces le miré de rojo. Se ve que tiene un buen chica, tiene rasgos definidos de tipo leal. Cuando se aturulla un poco con el trabajo, inevitablemente se despeina y eso le queda bien. Solo a las 9:10 encontramos la diferencia. Le pregunté si quería que le acompañase. No, señor Santome, de ningún modo. Pero mientras caminábamos hasta la plaza hablamos del trabajo. Tampoco aceptó un café. Le pregunté dónde vivía y con quién, padre y madre, novio. Fuera de la oficina debo de inspirarle menos respeto porque confesó afirmativa y en un tono normal. ¿Y cuándo tendremos colecta? Pregunté cómo es de ritual en estos casos. Oh, hace solo un año que hablamos. Yo creo que después de haberme confesado que tenía novio, se sintió más defendida e interpretó mis preguntas como un interés casi paternal. Reunió todo su coraje para averiguar si yo era casado, si tenía hijos, etcétera. Se puso muy seria ante la notificación de mi viudez y creo que estuvo luchando entre cambiar rápidamente de tema o acompañarme en el sentimiento por 20 años de atraso. La cor- Triunfó la cordura y pasó a hablarme de su novio. Apenas me había enterado de que trabajaba en el municipio. Cuando apareció, su trole me dio la mano y todo. ¡Qué barbaridad!